Bueno, en esta oportunidad, estimados seguidores de la página de Trabajo Social y Perspectivas, estamos acompañados por un gran invitado, por el compañero y colega Luis Ibrahim. Él es colega licenciado por Trabajador Social. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el tema de colonialismo desde el trabajo social en Puerto Rico. Es un concepto que ya se viene debatiendo desde el sur del continente de Latinoamérica, y vamos a ver cómo influye este concepto en la comprensión de la práctica profesional del trabajo social. Para ello quiero primero pedir al compañero Luis y colega que nos hable un poco más de él, que se presente y en dónde se encuentra laborando, cuál es su práctica política, su actividad, su militancia, ¿no? Te agradezco de antemano, Luis, por la invitación realizada. No, te agradezco a ti y saludos a todos y todas. Para mí es ¿verdad? Un placer estar con ustedes. Como bien dijiste, mi nombre es Luis Ibrahim Casiano, soy de Puerto Rico, tengo 32 años, soy licenciado, 33 años, que lo cumplí recientemente y todavía me quito uno. Soy licenciado en Trabajo Social, actualmente estoy haciendo ¿verdad? Una maestría en Trabajo Social Clínico. Mi grado anterior ¿verdad? Es un bachillerato en Justicia Criminal. Eh, Soy activista pro derechos humanos y civiles en Puerto Rico, especialmente de la comunidad LGBT y Q+. En adición a eso, pues he sido candidato a la Cámara de Representantes en Puerto Rico y al Senado de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y pues actualmente estoy desempleado, no estoy trabajando como trabajador social debido a que ¿verdad? Acabo de finalizar una campaña hace precisamente un mes. Y en adición a eso, pues conseguir empleo en Puerto Rico es bien cuesta arriba. Así que nada, vamos a comenzar con esta interacción. Luis, a mí lo que me interesa en realidad a nivel personal es el cómo tú has optado por ser candidato dentro de tu país, ¿no? O sea, quiero que me expliques más o menos ese proceso, y también pues ya una pregunta así directa. eh, Tú al ser un candidato has asumido una postura política, ¿no? De ver a la vía social, de ver al trabajo social también. ¿Qué importante es para ti y que los chicos o compañeros que nos están viendo conozcan que el trabajo social, o qué tan importante es que un trabajo social tenga una postura política? ¿Y qué se entiende por política para ti? Mira, nosotros estamos llamados a ¿verdad? Ejercer política social a través de precisamente las interacciones que compartimos en las comunidades, o incluso a veces que se desprenden de nuestros participantes a nivel individual, que pudieran estar ¿verdad? Esas intervenciones con nuestros participantes ligadas a alguna problemática que sea precisamente regida por la desigualdad, entre eso pues el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, eh, a la educación formal. Cuando vemos eso son situaciones políticas que precisamente se trabajarían y se abordan a gran escala a través de la implementación de una política pública regida por una política social que nazca precisamente de esas interacciones de personas como nosotros que conocemos de primera mano a través de la narrativa de nuestros participantes la problemática existente y de nuestras interacciones en las comunidades precisamente. Así que de ahí precisamente también nace mi interés por seguir en la política. Cuando yo fui candidato a la Cámara de Representantes en el 2012, yo no era trabajador social. Y puedo decir que hoy, ¿verdad? Que hace un mes finalicé una campaña política al Senado de Puerto Rico. Puedo decir que esta campaña fue distinta a la anterior porque está matizada por unos conocimientos más agudos dentro de lo que postula precisamente el trabajo social y su activismo constante por esa reformulación de la política social. O sea, por ejemplo, yo comparto contigo. Eh, yo divido la práctica profesional del trabajador social en dos planos: en el plano profesional propiamente dicha y en el plano político. De una u otra manera, estos dos planos de actuación profesional o actuación política, de una u otra manera hay una unidad. Claro. Ahora, si tú quieres construir
o forjar política social, tú vas a tener que hacer necesariamente política. Política lo puedes hacer desde tu práctica profesional, pero también en el camino que tú has optado, que es en la participación política directa de los espacios donde precisamente se formulan políticas sociales. Claro, y no es que todo el mundo tenga que asumir el rol de ser candidato o candidata, pero sí, ¿verdad? Tomar determinaciones en el marco político, incluso ideológico, es sumamente importante para la hora de lo que se llama aquí, ¿verdad? O en muchos lugares del mundo, cabildeo. El cabildeo dentro de las esferas políticas es importante y para eso hay que asumir posiciones políticas, para eso hay que atreverse, incluso los trabajadores sociales, que la mayor parte de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales están empleadas por el gobierno, a atreverse a incluso a manifestar las condiciones laborales y la desigualdad que hay hacia sus poblaciones dentro de las estructuras públicas. Y muchas veces, pues nuestros compañeros y compañeras no se atreven a formular esas opiniones y esas demandas precisamente porque ¿verdad? Son empleados, ¿no? del Estado y pasan entonces a un segundo plano su obligación ética, ¿no? Esbozada incluso en nuestro código, que es velar, por la celebración de la diversidad, por la amplitud de los derechos humanos y civiles, reconociendo el colonialismo como una limitación no solamente política para nosotros poder alcanzar ciertos aspectos de mayor autonomía en la política pública y económica del país, sino que también tiene una connotación en la psiquis de nuestro pueblo. Y eso es bien importante porque a la vez que vamos desconstruyendo el colonialismo en el individuo, vamos colaborando, ¿verdad? En los procesos de cambio que no necesariamente los compañeros y compañeras tienen que ser independentistas como yo. Pudieran tener otras opciones de estatus no territorial en Puerto Rico que salgan, ¿verdad? De la cláusula actual del Estado Libre Asociado y que tampoco, ¿verdad? Vaya enmarcada en un proceso de anexión a los Estados Unidos como, ¿verdad? Como un mecanismo sin la participación directa del pueblo, entendiendo precisamente el colonialismo como aspecto para la delimitación de un pensamiento político X en un momento coyuntural como el que estamos viviendo hoy día. Y me pregunto, ¿no? Partiendo de lo que tú me has mencionado, quién más que el trabajador social, aquel sujeto o actor social, político, profesional, que pueda develar las injusticias sociales? ¿Quién más? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que de una u otra manera nos ligamos más a esta problemática. O sea, si nos ponemos a pensar dentro de las ciencias sociales humanas, ¿qué profesional está más ligado a estas contradicciones sociales? ¿Quién es el que está ahí en la vena sensible de la gente? Somos nosotros, por lo tanto, de una u otra manera tenemos el compromiso o el deber político de poder hacer visibilizar esas carencias. Y justamente estamos ahí cumpliendo un rol político fundamental, a mi parecer. Claro, claro. Otro grupo, ¿verdad? Obrero que tiene una connotación sumamente importante en este asunto es el magisterio. Pero, como bien dijiste, nosotros como trabajadores sociales y trabajadoras sociales tenemos el conocimiento directo porque trabajamos o con las comunidades, o con la población de viejos, o con los niños, o con los jóvenes, ¿verdad? A veces trabajamos a nivel macro y a veces también segmentamos nuestra práctica en grupos poblacionales. Así que tenemos una dinámica de interacción mucho más profunda con el individuo como con el colectivo. Y no en base a, ¿verdad? A exteriorizar algo, sino a absorber las carencias y las problemáticas para de ahí nosotros no decidir cómo se van a hacer las cosas, sino en conjunto, ¿verdad? Crear una guía para que las personas puedan apoderarse individualmente y puedan empoderarse colectivamente dentro de los procesos de cambio, sean personales o sean colectivos. Así que es bien importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos la obligación ética e histórica que tenemos ante la situación de la globalización del mundo, porque aunque un ejemplo en tu país ustedes tienen unas particularidades y unas necesidades, ¿verdad? Particulares, valga la redundancia, en Puerto Rico otras, sí compartimos unos elementos de explotación social que son en base a la globalización. Muchos de ellos se nutren del capitalismo salvaje en el que vivimos, donde ¿verdad? La apreciación del ser humano
pasa a cuánto tú puedes devengar en salario, a cuánto tú puedes tener o poseer materialmente, y la valoración del ser humano por lo que es, por simplemente existir, pasa a un segundo plano en una sociedad de consumo donde no nos permite observar al ciudadano, ¿verdad? O a nuestro participante, pero en este caso el ciudadano a nivel holístico, desde el aspecto biopsicosocial e incluso espiritual, que también es bien diverso. Así que me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad histórica ante, ¿verdad?, estos cambios tan abruptos que hay en el mundo. Un rol histórico. ¿Y cómo tú has planteado una idea muy interesante cuando planteas pues que hay una forma de ver el mundo, hay una forma de ver el sujeto social que nos han ido construyendo a lo largo de nuestro proceso de formación educativa, formación social, política, cultural, por parte de las metrópolis? O sea, estoy hablando de los países potencia que nos hacen Claro. creer que en una forma de mundo, en una forma de ahí viene pues el concepto que tú estabas haciendo mención, el concepto de descolonizar, descolonización, decolonialismo, ¿no? O sea, que esa visión colonial que nos han impuesto, ir rompiéndolo poco a poco. Y eso también se da en el trabajo social, porque queramos o no, Claro. pues, el trabajo social también tiene una visión un poco europea, ¿no? Un poco más de los centros, ¿no? Cuando se habla, pues, de un trabajo social, de caso social, el social work, que de una u otra manera son, que tienen, ligazón, pues, a países europeos, ¿no? Pero ¿por qué no hablar de un trabajo social latinoamericano? ¿Por qué no hablar de un trabajo social donde engloba a aquellos países que hemos sido víctimas pues, de este proceso de invasión por parte de estos países potencias? Claro, claro. Mira, en caso de Puerto Rico, como en muchos, ¿verdad?, lugares de América, pues los españoles, pues obviamente fue nuestra primera interacción o sabotaje a nuestra identidad nacional, a la cual iba a verla creciendo. En la interacción con nuestros nativos, pues fue una forzosa al punto, ¿verdad?, de llevarlos casi al exterminio. Posteriormente, ¿verdad?, se introduce a los africanos como fuerza de trabajo esclava. De ahí pasa, ¿verdad?, en esa interacción cultural al nacer lo que le llamábamos el criollo, ¿verdad?, que es el puertorriqueño, que estaba influenciado, ¿verdad? Su vida se había influenciado precisamente de la visión europea, donde había o hubo, ¿verdad?, una pérdida casi instantánea, ¿no?, una ruptura con nuestra identidad primaria, que no le permitió al pueblo puertorriqueño ¿verdad?, en un tiempo poder evolucionar dentro del contexto sociopolítico cultural al cual, ¿verdad?, del cual estaba completamente ligado por esa intervención y ¿verdad?, invasión española en Puerto Rico. Y de golpe a porrazo, después de, ¿verdad?, varios años, más de 400 años, llega, ¿verdad?, la intervención estadounidense en Puerto Rico, y pasa también en un proceso relativamente corto ese proceso de adoctrinamiento o de readoctrinamiento, donde entonces entraba en conflicto el eurocentrismo desarrollado en Puerto Rico por los criollos, que muchos de ellos se sentían europeos, o, ¿verdad?, en un top más alto dentro de la sociedad, como lo nuevo, ¿verdad?, el nuevo ser puertorriqueño versus aquel conflicto sociocultural que volvió a existir dentro de ese proceso de invasión estadounidense, entonces a pasar, ¿verdad?, igualmente a unas características también eurocentristas, porque ellos también pertenecieron en algún momento a Europa, ¿verdad?, un país europeo, y que venían con una carga europea, pero a la misma vez con una visión nacional que iba floreciendo. Así que nosotros tuvimos un impacto en Puerto Rico bastante grande de cambios socioculturales que no le permitieron al puertorriqueño asimilar su puertorriqueñidad, más Claro. allá está impuesto. Incluso nosotros hablamos aquí en defensa del español como idioma, pero la realidad es que si nosotros fuéramos a defender nuestra identidad nacional primaria, estaríamos defendiendo el arahuaco. Aquí nadie Claro. habla en el idioma taíno. Así que a veces la pugna se vuelve ridícula cuando despreciamos en algunos aspectos el inglés, porque no es natural de nuestro pueblo, pero tampoco el español era natural de nuestro pueblo. O sea, no hubo un proceso de identificarnos como algo
Y ese algo es lo que ha llevado, ¿verdad?, que nuestro pueblo carezca de una autoestima política para el desarrollo de nuestras comunidades, pero incluso para el desarrollo del ser humano. Cuando tú careces de una identidad en base a una evolución natural y no forzosa, tú te das cuenta precisamente de la importancia que tiene tu ser en el contexto actual en el que te toca vivir, como parte de una sociedad y como parte, ¿verdad?, una sociedad local, como también una sociedad a nivel mundial dentro del proceso de globalización. Y esos intercambios socioculturales se empiezan a dar de forma positiva y de forma saludable. Y eso no es lo que ha pasado en Puerto Rico, al grado de que en Puerto Rico se ha ¿verdad? Pensado en gran medida que si los españoles no tuviéramos, ¿verdad?, la infraestructura que existe en Puerto Rico, si los estadounidenses no tuviéramos los fondos requeridos para poder echar al país adelante, entonces empezamos a depender de unas cosas que nos minimiza nuestra propia capacidad natural como ser humano, ya no como puertorriqueño, como ser humano en primera instancia para crear condiciones distintas y favorables para nuestro pueblo. Y como puertorriqueños, pues también eso se suma porque entra entonces la cuestión sociopolítica cultural, donde entender nuestro contexto histórico nos llevaría a asumir unas posiciones políticas en torno a nuestras propias capacidades para regir nuestros propios destinos. Y cuando vemos esto se traspola a muchas cosas, desde, como dije en un momento dado, lo político a nivel macro y nuestras decisiones personales. Y esa autoestima que se va desarrollando en el ser humano desde los grados primarios, desde que empieza en el núcleo familiar a desarrollarse, va cargada precisamente de la visión machista, que en un momento dado impuso, ¿verdad?, el aspecto religioso que fue impuesto por la colonización, donde en un momento dado, ¿verdad?, aunque tú tengas que tener 3 trabajos para poder darle comida a tu familia, tú piensas y te venden el sueño de que el trabajo honra, aunque te estén explotando en un trabajo, en 3 trabajos, donde el salario es una paga baja y donde en adición a eso te quitan los derechos marginales como trabajador y trabajadora cada vez que entra y sale un gobierno distinto. O sea, todo eso es producto precisamente del colonialismo que venimos acarreando hace más de 500 años dentro de un proceso precisamente de asimilación, de conformismo y de dar por sentado de que las cosas son así porque son así. Y no son así porque son así porque ocurrieron en unos momentos clave, unas situaciones que han puesto en nuestra mentalidad y en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Han establecido un parámetro que no nos deja observar más allá e incluso ver a nuestra América Latina como parte de nuestra identidad y nuestra lucha, ¿verdad? Homogénea en muchos aspectos. Vernos incluso como latinoamericanos a veces es un problema aquí. Cuesta. Y la realidad es que no, somos hispanos, pero somos latinoamericanos, compartimos unos elementos comunes, otros que fueron forzados dentro de esos procesos de asimilación y de invasión, y que algunos se han roto, algunos sirven para bien y otros pues hay que desconstruirlos. Lo que tú planteas me parece interesante. Cuando tú dices en este tema bueno, historizar el trabajo social, hay que plasmarlo de historia y de política. O sea, el trabajo social no puede estar deshistorizado, no puede estar deseconomizado, no puede estar despolitizado. ¿Por qué? Porque son procesos que de una u otra manera o directamente influyen en nuestra práctica y en nuestra identidad. Por ejemplo, tú cuando mencionas este tema del idioma, se critica, ¿no? O sea, se dice, pues, no, que la RAE es patriarcal, hay que desconstruir el lenguaje, pero lo más consecuente no sería, pues, irse disputando este lenguaje colonial, porque el español, como tú lo mencionas y comparto, es un idioma que nos han impuesto. ¿Por qué no reivindicar el quechua? Acá en el Perú sí el quechua. Las lenguas nativas. O sea es irónico porque seguimos reproduciendo aspectos que fortalecen, en última instancia, a lo colonial. O sea, el Claro. español es colonial, pero sin embargo, hay una disputa en torno a este factor colonial, ¿no? O sea, ¿por qué no reivindicar el quechua? En el Perú sí el quechua, ¿no? Porque Claro, en vez de estar discutiendo en torno de que si la RAE es patriarcal o machista con su lenguaje, ¿por qué no reivindicar el quechua? ¿Por qué no reivindicar otros idiomas
originarios del pueblo. O sea, eso Claro. sería lo más consecuente. Ahora que tú has comentado, el panorama eso sería lo más consecuente. O sea, ¿por qué Claro, ustedes? en el caso de ustedes es más fácil porque, ¿verdad? En el caso de ustedes el quechua es más hablado. En Puerto Rico nadie, casi nadie, ¿verdad? Utiliza el arahuaco debido a que, ¿verdad? El exterminio de nuestras poblaciones indígenas fue grave, ¿sabe? Por eso se introdujo, ¿verdad? Fuerza de trabajo esclava de África para sustituir a nuestra población nativa. Nosotros somos geográficamente somos un archipiélago bastante pequeño, a diferencia de ustedes que tienen una densidad territorial donde, pues, ¿verdad? Las personas originarias podían de alguna forma tener más espacio para poderse escabullir dentro de ese proceso de colonización y de resistir también. Y tenían otros métodos de resistencia también que nuestros nativos no, nuestros originarios no. Así que sí, es muy importante eso que tomas, pero independientemente, igual buscamos reformar lo que se nos ha obligado a hacer y no a construir una cosa distinta. Y eso es bien importante porque precisamente de eso es que hacia esa debe ser la mirada, no solamente dentro del trabajo social, que obviamente es nuestra profesión, pero es más que una profesión, es nuestro estilo de vida. El trabajador social cuando asume esta profesión, observando, ¿verdad?, esos elementos socioculturales e históricos, eh, ya no es simplemente la paga asalariada por una interacción o una intervención con nuestros participantes o con una comunidad, sino es un estilo de vida. O sea, tú asumes una desconstrucción de tu ser, que muchas veces todavía, aun cuando yo creo que tengo un pensamiento más avanzado en muchos casos, todavía yo mismo me doy contra el cemento, contra la pared, en muchos aspectos, porque todavía estoy en un proceso de evolución de mi pensamiento. Como te dije al principio, lo que yo pensaba en el 2012 como candidato, no es lo que pensé en el 2020 como candidato al Senado. Un momento, que he ruido cercano por ahí. Aunque, ¿verdad? Sí tenía posturas progresistas, ahora lo veo de una apreciación distinta y no me veo como el político que decide establecer una línea política ideológica o de planteamiento de reformulación de política pública, sino como un mecanismo para que las comunidades organizadas tomen participación del poder político a través de lo que yo pueda presentar o pudiera presentar en la legislatura. Son dos Luis Ibrahim distintos, el del 2012 y el del 2020, y gracias a eso se lo debo a la profesión de trabajo social y a mi formación como trabajador social, que no me deja verme ni me permite verme como el elemento clave sino, o imprescindible, sino ver al pueblo como el elemento clave e imprescindible y yo como un mecanismo para llevar esos reclamos junto a ese pueblo, no de forma separada, sino junto a ese pueblo. Y, ¿verdad? El trabajador social, aún sea un trabajador social escolar, comunitario, que tenga especialidad, ¿verdad?, en trabajo clínico, que tiene que ver, ¿verdad?, con la salud mental o con la población de niños o con la población de viejos. La realidad es que tiene que tener una postura política definida para que los servicios no se vuelvan asistencialistas. Pasa mucho en Puerto Rico que yo fui presidente de una asociación estudiantil. Pues mi asociación era bastante activa, o la asociación que yo presidía, mejor dicho, porque no puedo decir que es mi asociación porque no es mía, le pertenece a los miembros. La asociación, ¿verdad? Hacía actividades, por ejemplo, vamos a llevar comida el día de Thanksgiving, de Acción de Gracia, a las personas sin hogar. Primero, estamos enmarcando una fecha que tiene una connotación histórica nefasta para el pueblo, en el caso nuestro, del pueblo norteamericano, que se recibe esa actividad en Puerto Rico donde, ¿verdad?, los colonos versus con los indígenas, la masacre, después se sientan en la mesa a comerse precisamente los productos de aquellos nativos en Estados Unidos. Nosotros lo conmemoramos como el Día de dar gracias a Dios. Entonces vamos a servirle a nuestros deambulantes o a las personas sin hogar en Puerto Rico una cena de acción de gracias para que den gracias a Dios. O sea, estamos enmarcando desde el coloniaje una actividad de dar,
una actividad de poder compartir con los que menos tienen, pero para el colmo, que no es que estoy criticando la actividad de llevar la comida, sino es de donde proviene el hacer la actividad e incluso el asistencialismo que existe en esto, porque nos olvidamos de que el resto del año esas personas tienen hambre, de que esas personas no Ah, tienen techo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a llevarle la comida para que en varias horas después ya tengan hambre y nosotros no vamos a ser lo suficientemente valientes como para, después de llevar la comida, que no está mal, podamos redactar un documento público donde podamos decir tantos participantes participaron, valga la redundancia, de esta repartición de alimentos. Algunos de ellos fluctúan entre las edades de tal a tal, algunos son, tantos son hombres, otros son mujeres, unos ¿verdad? Si son de las comunidades sexo género diversas, se categorizan de esta forma. Eh, Algunos poseen estudios, otros no. Algunos tienen problemas de adicción, otros sencillamente tienen problemas de salud mental. ¿Cómo nosotros podemos preparar un documento que podamos incluso llevarlo al ayuntamiento, a la alcaldía, a la legislatura, para poder visibilizar una población, incluso dentro del COVID? Ha sido bien cuesta arriba. Aquí si una persona sin hogar, drogodependiente, muere, se lo van a achacar a una sobredosis. Nadie va a decir que murió por el COVID, porque no hay un seguimiento a la población sin hogar en Puerto Rico. A menos, ¿verdad?, que se dé dentro de estas festividades y dentro de estos procesos asistencialistas que remedian una situación momentánea, pero que no dan paso precisamente a la reformulación de una política social y posteriormente una política pública que vaya dirigida a mitigar y a erradicar la desigualdad social. Y nosotros, trabajadores sociales, tenemos que salir de esa cajita, ¿verdad?, que no nos permite ver que la problemática es estructural, es sistémica y que tenemos que romper con eso. lo que tú mencionas, y me voy a quedar con la idea que tú has planteado así, que sintetiza todo lo que tú me has comentado, para que tú no quieras o para que tú no caigas en prácticas asistencialistas, como mucho se habla, ¿no? Que tal social es asistencialista, eso ya lo tengo hasta acá porque todos hablan de eso. Para que tú no caigas en esa práctica asistencialista como tú mencionas y como tú lo has dicho, hay que tener una posición política. ¿Por qué? Porque esa posición política precisamente te va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo, esa práctica asistencialista es parte de un vicio del propio capitalismo. Es Claro. vicio de, de las propias instituciones asistenciales, ¿no? Subsidiarias. Y para que tú puedas romper ese vicio del asistencialismo, tienes que tener una posición política. Cambiar esa práctica asistencialista hacia una práctica donde verdaderamente contribuya a un cambio social, contribuya o genere condiciones de concientización de la gente, de concientización política, porque queramos o no, el trabajo social es una profesión que es potenciadora. O sea, si tú lo orientas adecuadamente desde una perspectiva comunitaria, emancipadora, uy, la carrera pues es muy bien transformadora, pero muchas veces Claro. esto va a depender de cómo nosotros como sujetos políticos profesionales nos vayamos posicionando y cómo vamos a ver a la carrera. Lo vemos simplemente como aquel espacio o carrera que te va a proveer un recurso económico para que tú puedas vivir, o lo ves más allá de eso, lo ves pues también como un espacio donde se logre la liberación, la emancipación de los pueblos. Sin duda, así tiene o debería ser visto. Eh, yo realmente lo que estoy esperanzado grandemente, y en Puerto Rico en un momento dado hubo un grupo de trabajadores sociales, trabajadoras sociales, que hicieron precisamente, creo que se llamaban las Hormigas Bravas o algo así, era una agrupación bastante progresista dentro del colectivo, que precisamente hablaban sobre la reformulación del trabajo social, político, ¿verdad? Con una ideología clara, eh, con una ideología centrada precisamente en las necesidades de la gente, pero no para resolverlas momentáneamente, sino retando las estructuras, retando, ¿verdad?, el poder. En Puerto Rico, por ponerte un ejemplo, tenemos dos trabajadoras sociales que fueron en algún momento miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que incluso una de ellas, Blanca Canales, fue una líder revolucionaria en armas y perdió, ¿verdad?, su rol dentro del trabajo social. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora cojamos las armas y vayamos por ahí, no me refiero a eso, ¿no? Pero fueron también personas como Blanca Canales, Isabelita Rosado, mujeres que fueron trabajadoras sociales y que
vieron dentro de lo que hacían como TS en aquel momento, que el Estado se estaba quedando corto y que estaban aprovechándose precisamente de nuestra profesión para acercarse al pueblo, que son incapaces de gobernar. Entonces, muchas veces nosotros le hacíamos el trabajo, o le hacemos el trabajo al gobierno, que es incapaz de gobernar, de llegar a las comunidades más remotas, porque la mayoría de los políticos no llegan en sus campañas políticas a los sitios rurales en Puerto Rico más lejanos. Ahí llegamos nosotros, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, a ver un caso de familia, a ver una persona sin techo. Todavía nosotros, para ponerte un ejemplo, y es parte de nuestra situación colonial, pero también es parte de la negligencia del Estado. Porque se nutre una cosa con otra. Todavía en Puerto Rico, nosotros tuvimos un huracán en el 2017, el huracán María, y hubo otros meses antes que era el huracán Irma, y la realidad es que María dejó muchos estragos en Puerto Rico, y tiempo después todavía hay gente que está viviendo con toldos azules en su residencia. Aun cuando en Puerto Rico llegan unos fondos federales provenientes de Estados Unidos, que, ¿verdad? Algunos han llegado oportunos, otros no han llegado todavía. Aquí en Puerto Rico incluso tuvimos la visita del presidente saliente Donald Trump, y vino a Puerto Rico, lanzó unos papeles de secante de mano, unos rollos nosotros le llamamos Bounty, es una marca, pero realmente no sé de qué marca era. Se los lanzó a la gente, saludó a la gente, visitó una comunidad de clase media alta, y se fue. Y todo eso fue un espectáculo mediático precisamente en un tiempo de una crisis. Pasaron el año pasado, para la época de enero, principios de enero, el día antes de Reyes, si no tengo equivocación, unos terremotos en Puerto Rico, especialmente en la zona sur, que fue afectada. Hoy día las escuelas del área azul, de lo que son el pueblo de Ponce, Guayanilla, Guánica, no hay infraestructura escolar. Los edificios se desplomaron, algunos sufrieron daños que no son irremediables. Nuestros estudiantes están dentro de unas condiciones académicas gravísimas, y con lo de la pandemia se ha agudizado aún más. Entonces vemos cómo hay una ineptitud de parte del Estado, pero también cómo muchos compañeros y compañeras, trabajadores sociales escolares, no toman acción política sobre esto. Nosotros pasamos, el 3 de noviembre pasado fueron unas elecciones en Puerto Rico históricas, donde por primera vez los partidos emergentes y de minoría política tuvieron un crecimiento electoral. Sin embargo, todavía el bipartidismo cala dentro de la intención del electorado, el bipartidismo que precisamente ha creado esta desigualdad, y que incluso, ¿verdad? Uno defiende el sistema colonial actual y el otro aboga por la anexión a los Estados Unidos. Entonces vemos cómo hay una disparidad entre esa lucha y esa visión de mundo que nosotros deberíamos tener para renovar a Puerto Rico, para unirnos al resto del mundo de una forma globalizada, pero sana, no destructiva, como lo plantea el capitalismo actual. Por ejemplo, lo que tú refieres, este aspecto de que nosotros, por ejemplo, llegamos a donde no llegan las instituciones públicas. Claro. Nosotros vamos, ¿no? Voluntad, motivación, entusiasmo, vamos para poder ayudar, con esta idea de ayuda siempre está presente, ayudar a esta gente donde el Estado no llega. Ahora, pero la idea, pues, bueno, y la idea no es, pues, que tú vas a legitimar la presencia o la ausencia del Estado. O sea, la idea la idea no pasa por eso. O sea, si bien es cierto, tú trabajas para una institución pública o privada, ellos dicen y te determinan determinados roles, eso no quiere decir que tú vas a ir a legitimar necesariamente a estas instituciones que son parte de un sistema. La idea, ¿cuál sería? La idea, a mi parecer, sería generar las condiciones de que esta gente cuestione y también construya procesos de liberación propia. Y eso no quiere, o sea, por eso ahí ya se habla del dilema ético-político, ¿no? En el sentido de que el trabajo social, o el trabajo social que no es consciente de su situación política, desconoce todos estos dilemas que pasamos a veces en el hecho de que, claro, de ponerte a este lado de la grande mayoría del pueblo, o ponerte pues con los sectores que te contratan. O sea, ahí viene el dilema. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo a veces me pongo al lado de la empresa, porque son los que me pagan, son los que me dan un salario con el cual yo sobrevivo. Y entonces que te pones en contra de estas personas,
O sea, ese dilema yo creo que siempre está pendiente y permanente en los profesionales. Y muchos de nosotros, lastimosamente, por no tener una concepción política clara o no ser estratégicos en nuestra práctica profesional, nos vamos con la empresa. Esa es una No, cruda realidad. incluso también parte de que nosotros también somos víctimas de la desigualdad y del maltrato de parte del Estado, porque, por ponerte un ejemplo, la gente no se atreve a asumir posición sobre estos asuntos tan importantes también, porque de igual forma tienen familias que mantener y necesitan el salario para vivir. Entonces, entras, ¿verdad? Y a veces yo soy bastante fuerte con mi posición sobre la cuestión política. Sin embargo, también entiendo a los compañeros y compañeras que, aunque entiendo que deberían ser distintos y ser proactivos en otras áreas, comprendo su situación de desigualdad en la que también son sometidos profesionalmente, que les obliga a asumir a veces posiciones como esta. Porque la realidad es que, pues, si ellos le hacen caso a lo que esboza nuestro código de ética 100%, ¿quién le va a dar de comer a su familia? Claro. Entonces, el mismo Estado sabe precisamente que estamos en una condición precaria laboral, que estamos en una situación de emergencia, de escasez de empleo en cualquier área, y los lleva por una dirección que les imposibilita poder decidir libremente, aún a las personas que deben tener un grado de conciencia más amplio, que somos nosotros los TS y las TS. O sea, que nosotros mismos y nosotras mismas nos vemos inmersos en la doblegación de nuestro criterio profesional, porque el Estado no propicia las garantías laborales para que nosotros podamos subsistir en cualquier otro espacio. Y se aprovechan precisamente de esa situación de disparidad social y laboral para que los TF se mantengan callados haciendo el trabajo asistencialista, el trabajo, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no se haga un trabajo, ¿verdad? De alguna forma eficiente en muchos aspectos, pero que no van consonos precisamente con erradicar o mitigar la problemática social. Por ponerte un ejemplo, el sistema de corrección de Puerto Rico, de rehabilitación y corrección de Puerto Rico, ni es de rehabilitación ni es de corrección. Los sistemas carcelarios en Puerto Rico nacen de una perspectiva judicial punitiva. Claro. No hay una integración del confinado posterior a la vida social, a la empleomanía. Incluso tú tienes que presentar un documento de antecedentes penales cuando tú vas a querer laborar, y te lo van, aunque se supone que el patrono no te rechace por eso, te va a rechazar por eso. Entonces no hay el trabajo social correccional. Muchas veces lo que sirve es de ente administrativo, de enlace con la familia, pero muy poco para la reformulación de los cambios dentro de las estructuras penales. Pasa con las escuelas. La mayoría de nuestros niños con discapacidades o diversidad funcional necesitan hay una persona que no se ponga a hacer el trabajo administrativo del DE, del Departamento de Educación, sino para que vaya a pelear por los derechos de las personas que están siendo atropelladas dentro de los procesos educativos, especialmente las poblaciones de educación especial. Esas cosas no pasan precisamente por el temor casi generalizado de nuestra población, especialmente de los TS, a retar las estructuras. Y porque lo confunden, que muchas veces si tú retas las estructuras es que tú te estás abanderizando con un partido con el otro. Mira, la realidad es que no es así. Porque lamentablemente en Puerto Rico, que solamente han gobernado dos partidos, la política pública ha sido reproducida una y otra vez. Así que es una cuestión de filosofía, es una cuestión de ideología, es una cuestión de cómo enmarcamos lo que es justo y ese acceso a lo que es justo. Yo creo, mira, para no entrar en un dilema tan profundo que a veces choque, yo creo que, mira, el trabajador social tiene que tener principios, o sea, elementales, principios éticos, ¿no? Y yo creo que también hay que partir de este requisito indispensable y necesario, que el trabajador social se enmarque dentro de la lógica de la defensa de los derechos, Claro. inscritos en la Constitución. O sea, no digo que sea pues revolucionario, no digo eso, pero a lo menos yo considero que el trabajador social tiene que sujetarse a la defensa de los derechos inscritos en la Constitución política del país. O sea, que Claro. eso sea tu margen de defensa, de acción. Y te vas Sí, a... eso es lo mínimo, ese debe ser tu punto de partida. Hay gente que Claro, puede hacer más, hay gente claro. que está dispuesta a hacer más, pues Pero qué bueno, ¿verdad?
Pero lo que Pero lo sucede, mínimo debería ser eso. claro, lo mínimo, o sea, eso que sea lo Claro, mínimo indispensable, pero lastimosamente, si tú te sujetas a ese mínimo muchas veces, por lo menos en mi país, y sé que en el continente latinoamericano y hispano pasa eso, no se cumple. Hoy en día los derechos están siendo violados sistemáticamente. O sea, la gente claro. sale a protestar por un derecho que está inscrito en la Constitución política y es asesinada. Acá en el Perú te vas a enterar que acá hubo un genocidio así de dos jóvenes que han salido por el simple hecho de defender un derecho inscrito formalmente. O sea, ni el mínimo se cumple. Y bajo esa situación, pues el trabajador social se pone bajo una situación, se interpela, se pone bajo un desafío de qué hacer. No dice, pues yo no puedo defender ni el derecho mínimo. ¿Qué hago? ¿Qué haces tú como trabajador? O sea, si lo formal no se cumple, ¿qué hago? Y eso lleva, a mi parecer, a los compañeros que están con principios bien fortalecidos, a un frustración tremenda. Y por esa Claro, situación claro. siguen la corriente y se dejan sumergir, lastimosamente. Yo, ¿verdad? Mi planteamiento sobre eso, hay gente que puede hacer ciertas cosas, hay gente que puede hacer ciertas otras cosas. Usted llegue siempre, ¿verdad? En base a esos principios que tú bien aclaraste, que son la expansión de los derechos y primero, el reconocimiento de los derechos enmarcados en la ley. La expansión de esos derechos, hay otra gente que puede luchar por ellos, que tiene la capacidad y el ánimo. Y inmiscuirse en otros asuntos más grandes, pues también hay otra gente que va a asumir esa responsabilidad. Y cuando tú vienes a ver si todo el mundo hace su poco, uno complementa al otro. Así que no hay razón tampoco, ¿verdad?, para el que pueda hacer menos echarlo a un lado, sino yo creo que cada cual tiene un rol protagónico dentro de cada proceso de cambio, según sus capacidades e incluso sin pedirle también que abandonen, ¿verdad?, a sus familias, que abandonen también ¿verdad? Su seguridad económica. Sin embargo, pues hay que nutrirnos y también ser buenos compañeros y compañeras. Si usted ve que hay otra persona que está dando la milla extra y que usted no puede llegar ahí por cualquier otra razón, usted, ¿verdad?, no le ponga el pie en el medio para que se caiga, sino trate de crear las condiciones para que otra gente lo escuche, la escuche y pueda llegar ese mensaje a ser más amplio. Por ejemplo, en esta campaña que yo asumí como candidato al Senado, muchas personas de otras ideologías me apoyaron, aunque no llegué a la posición, pero me apoyaron. Hubo muchas personas dentro del colectivo de trabajadores sociales que me apoyaron. Sin embargo, hubo otras tantas que lo ven desde un aspecto elitista también, que tampoco se atreven a apoyar a uno que viene de abajo, porque no podemos vernos de forma horizontal. Todavía eso es otro factor que debemos derrumbar dentro de nuestra profesión, porque si vemos a nuestros participantes, a nuestro pueblo de forma horizontal, ¿verdad? Donde cada cual va a hacer de acuerdo a sus capacidades, pues también tenemos que vernos a nosotros mismos como colectivo de forma horizontal, sin pasar juicio sobre nuestras capacidades, sin ser todavía tomadas en consideración para que uno pueda ponerlas en práctica. Así que tenemos que empezar a desconstruirnos desde ahí y me interesa, tanto aquí como allá, como en cualquier lugar del mundo, que seamos más solidarios entre nosotras y nosotras, que podamos observarnos como un colectivo, no como individuos, donde cada uno, sí, desde su individualidad va a aportar unas cosas, pero que en un momento dado todos vamos a confluir, ¿verdad? O a conjugarnos en el verbo del día a día, que es precisamente la elaboración de unos planteamientos políticos, éticos diferentes a lo que estamos viviendo. Algunos los vamos a hacer desde el poder político, asumiendo posturas ¿verdad?, eleccionaria, otro vamos a hacer desde la reformulación de la política social directamente con las comunidades, ayudando a organizar las comunidades, porque nosotros no organizamos comunidades, las comunidades se organizan solas cuando entienden que tienen la guía, que tienen ¿verdad?, la facultad, cuando reconocen su poder inherente para poder organizarse, para cuando reconocen precisamente su poder individual como ser humano, esa apreciación natural de valorarse como una persona de poder. Cuando eso pasa con nuestra compañía, no con nuestra guía necesariamente, con nuestra guía y compañía, que es bien importante en ese proceso, las comunidades van avanzando y nosotros vamos avanzando también a lo que es nuestra meta, que es precisamente hacer más accesible lo que le corresponde y le pertenece a nuestro pueblo.
Yo creo lo que tú comentas es interesante en el hecho de que la comunidad no vamos a ir nosotros a organizarlos, porque de una u otra manera la organización de la comunidad ya está ya, porque muchos de nosotros cometemos ese error, o sea, de querer ir a organizar y desde un precepto cultural, ideológico vamos y en lugar de organizar, lo desorganizamos. O sea, hay que tener en Claro, cuenta muchas veces esa idea y cuando una vez en la comunidad logra esa conciencia colectiva propia, el trabajador ya no va a estar, no va a ser necesario. claro, La claro. presencia tuya va a estar en función a lo que ellos digan. Y por eso creo que la humildad tiene que estar siempre Claro. presente y el trabajo social no tiene que darse como ese agente, ¿no? Transformador que va a lidiar así, no. Ese agente, no agente, sino simplemente como un profesional que tiene que ir a cumplir su rol y punto. O sea, yo creo que es por ahí la idea. La idea es así porque Sí. eh, No se puede partir de que somos el experto o la experta en el proceso, porque los expertos son los que están viviendo la problemática. Yo puedo tener un grado de empatía con lo que está pasando allí. Yo puedo tener un grado de reconocimiento sociopolítico y cultural de lo que está pasando allí. Pero por ponerte un ejemplo, en mi distrito, en mi área geográfica, cada pueblo tiene unas necesidades comunes, pero a la misma vez tienen necesidades bien diferentes, porque los pueblos de la costa no sufren lo mismo que los pueblos rurales. Entonces yo no puedo ir, incluso dentro de un mismo municipio, yo no puedo ir, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? A las parcelas Rolón en la ciudad de Mayagüez a organizar o a querer organizar a la comunidad de la misma forma en que uno quiere o quisiera ver organizada la comunidad de la playa. Porque la realidad es que no parten de la misma vivencia, aunque tienen elementos comunes, no tienen las mismas necesidades y no ven a nivel general las mismas carencias. Así que es bien importante que no vayamos allí como expertos a querer organizar nada, sino a auscultar el sentimiento de la gente, las necesidades de la gente, para decirle, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Cómo podemos sentarnos a dialogar sobre esto? Vamos a mirarnos, el tiempo y la vida no nos permite a veces reunirnos para poder dialogar sobre estas necesidades. A veces sabemos que existen, pero las comunidades no tienen, ¿verdad? La gente no saca ese tiempo, si no se podemos provocar el tiempo para que la gente dialogue, para que la gente se mire por primera vez a la cara como una comunidad, que interactúan todos los días, que a veces ni se saludan, pero que ese día sea el momento, ¿verdad? Para que puedan debatir esas necesidades, para que puedan ver si ellos mismos poseen, ¿verdad? Habilidades que puedan ser herramientas para combatir la desigualdad dentro de esa comunidad. A veces tenemos gente que está capacitada en carpintería y falta, ¿verdad?, reconstruir el techo que le llevó el huracán a un ejemplo, Doña María allá en el barrio y el gobierno no llega nunca, pero a lo mejor hay otra persona que pueda donar la madera y si no lo sabemos si no nos sentamos como comunidad, si no provocamos precisamente esos espacios de diálogo eh, y a veces hasta de discusión. No siempre tiene que ser, ¿verdad? Siempre se haga con el respeto, pero no siempre tiene que ser, como decimos aquí, pitches and cream. O sea, puede ser a veces un poco problemática el proceso de discusión. Pero de ahí nacen precisamente esos cambios, esas interacciones que van a dar paso a la organización. esa idea de que tú mencionas de la idea del experto, ¿no? O sea, nosotros no somos necesariamente expertos. O sea, el hecho de que hemos entrado en una universidad no nos tiene que poner en la categoría de expertos, Claro, porque claro, de una u otra manera el trabajo social se va a forjar con la experiencia. claro, Te digo eso claro. te digo eso por experiencia, porque, o sea, yo salgo pues con un cúmulo de teorías, de conocimientos, ¿no? Y muchas veces ese conocimiento tú lo vas a reforzar o lo vas a nutrir en función a la experiencia que tengas. Y muchas veces esas experiencias están por encima de la teoría, están por encima de todo bagaje de conocimientos que tú has obtenido. Hay que tener en cuenta que la experiencia es la que te va a definir en última instancia. Claro, claro. Mira, yo tengo que ya mismo ir finalizando acá porque sabes que estoy en el toque de queda. Ok. Tengo 35 minutos fuera del horario establecido, pero nada, estamos haciendo una buena causa.
Así que podemos estar 5 minutitos más. No sé si quieras abundar sobre algo, preguntarme algo en Yo específico. creo, Luis, que ya hemos tocado lo que se entiende así en contenido sobre el neocolonialismo, descolonialismo, ¿no? O sea, del conocimiento, de la práctica, porque hemos ido cuestionando algunos conceptos formales, ¿no? Del centro. Algunas palabras para finalizar y qué mensaje dejarías tú como reflexión y propuesta a los colegas que nos han visto. Mira, primero que todo tengo que agradecerte enormemente. Espero que esta discusión se dé en algún otro momento, con algún otro tema. Estoy a disposición. En algún momento me encantaría visitar tu país, que podamos, ¿verdad?, conocer a otros colegas, que podamos hacer incluso algún tipo de trabajo en conjunto. Yo siempre he creído que precisamente debemos volvernos más internacionalistas. Eh, yo creo que la forma incluso de poder nutrir a nuestras comunidades y a nuestro país, a nuestra nación, de otras visiones o de visiones compartidas, pero con una mayor fuerza como colectivo, es precisamente volviéndonos internacionalistas. Así que me gustaría que eso pasara. Mi reflexión para esto es para los compañeros y compañeras que todavía no han comenzado a estudiar el trabajo social, pero que sí lo ponderan. Yo no, al principio yo no quería ser trabajador social, yo quería ser maestro, profesor. Eh, por cosas de la vida, la carrera que yo quería estudiar no estaba disponible. Ya la habían eliminado del currículo precisamente ese año. Eh, y entonces fue que decidí tomar entonces esta opción. Y tengo que decir que aunque es bien cuesta arriba, en algunos momentos frustrante, ha sido una de las mejores cosas que he podido, de las cosas que he podido decidir libremente, sin pensar en la oferta y demanda del empleo. Muchas veces nos venden las carreras universitarias como oferta y demanda, eh, y no vemos nuestra libertad para poder decidir dentro de ese aspecto educativo y sentirnos libres a la vez que vamos ejerciendo nuestra profesión. Yo puedo decir que para mí ha sido un complemento de vida. Me ha ayudado grandemente a poder entenderme para poder entender a los demás y a las demás. Me ha ayudado a perfeccionarme ideológicamente, para posicionarme siempre, ¿verdad?, del lado correcto en las luchas. Me ha ayudado también a poder ver al mundo de una forma distinta, a no juzgar a la gente, sino a ser empático y tratar de entender el por qué lo llevó a eso, cómo podemos subsanar eso para que otra persona en las futuras generaciones no haga lo mismo, no pase por lo mismo. Y eso precisamente es lo más bonito, es cuando vemos al ser humano, por más que haya cometido un acto atroz, podamos ver en eso el efecto sociopolítico y cultural que ejercen esa persona, unos patrones conductuales que lo llevan o la llevan, ¿verdad?, a asumir posiciones de vida que pueden ser dañinas. Y cuando comprendemos eso dentro de esta profesión, nos va a llevar casi involuntariamente a que nosotros podamos, ¿verdad?, ser más proactivos para no juzgar la persona, sino el acto, pero más que eso, que propicia el acto dentro de nuestro sistema sociopolítico para poderlo enmendar, para poderlo cambiar. Así que mi reflexión es esa, de si están pensando, si todavía ser trabajadores o trabajadoras sociales, no lo piensen mucho. Sí se necesita una gran disciplina, pero la disciplina no es con la teoría, la disciplina no es con el profesor, eso sí es parte de la cuestión académica, pero la disciplina es con el pueblo, es con nuestro corazón, con nuestro sentimiento. Eh, el mundo está en llamas, ciertamente está en llamas, hay que saber de qué lado de esa llama nosotros nos vamos a posicionar. Eh, y yo creo que, ¿verdad?, que es momento de que como colectivo a nivel nacional y a nivel internacional nos abracemos y podamos ser la barrera, ¿verdad?, que esté en primera fila, no frente al pueblo, sino junto al pueblo, para no quemarnos. Te agradezco, Luis, por las emotivas palabras y las potentes. Te agradezco por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez y poder compartir otros espacios ya con otros colegas de otros países. Claro, Te dejo libre para que puedas ir tranquilo en toque de queda, porque yo también lo viví. Imagínate que sí lo viví y es bien complicado. Hasta luego, Luis. Estamos en comunicación por interno. un abrazo a todos y todas, un abrazo para ti y tu familia.